sendas antiguas. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presenta el programa Volviendo a las sendas antiguas. A continuación, por Radio Sion. Muy buenos días, amados hermanos. Un privilegio estar aquí de nuevo con ustedes una vez más para saludarlos y traerles la palabra del Señor, ¿verdad? Y pues venimos dándole saludos a cada uno de ustedes. Yo sé que muchos van para su casa, muchos van al trabajo. Y bueno, que el Señor sea el que les acompaña, el que les guarda, el bendice. Y pues vamos a hacer una pequeña oración para que el Espíritu de Dios sea el que nos guía a toda verdad. Amén. Padre bueno, venimos ante tu presencia, Señor, pidiéndote que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe a toda verdad y que pongas un espíritu de obediencia a nuestras vidas, Padre bueno, porque necesitamos, Señor, que pongas ese espíritu que pusiste en tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, y también en aquellos apóstoles en aquellos tiempos, Señor, que pudieron entender tu palabra. Danos un espíritu de entendimiento. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, en esta mañana, en el programa de esta mañana, vamos a empezar el estudio, o más bien vamos a continuar, ¿no? El estudio de la carta a los Gálatas, pero vamos a iniciar con el capítulo 2. Amén. En este capítulo 2, hermano, vamos a estar aprendiendo a interpretar de una manera correcta algunas de las frases que más mal interpretadas se han hecho en la mayoría del pueblo cristiano. Como ya lo mencioné en la parte, el capítulo 1, es necesario, hermano, para poder encontrar, para poder ver esas cosas que se han mal interpretado y torcido, pues es necesario, hermano, leer esta carta de principio a fin. Ya terminamos el capítulo 1 que nos tomó aproximadamente como unos 2 meses, creo yo. Bueno, este capítulo 2 también nos va a tomar también un tiempo considerable. Amén. Pero lo vamos a ir estudiando así, poco a poco, verso por verso, de principio a fin, para de esa manera poder darnos cuenta que efectivamente hay ciertas frases que se han malinterpretado, que se han torcido, y en este caso, frases dichas por el apóstol Pablo. ¿Por qué se han malinterpretado y por qué se han torcido? Porque no se han tomado en cuenta, hermano, contextos políticos, culturales y religiosos de la época. Entonces, para poder saber exactamente de qué está hablando el apóstol Pablo, pues necesitamos conocer cosas exteriores, hermano, que muchas veces no se encuentran escritas en la Biblia. Hay personas que dicen, no, es que todo está escrito en la Biblia. No, mi hermano, no todo. El mismo Jesús dijo, bueno, no fue Jesús, fue aquellos que escribieron acerca de los milagros. Dice que no todos los milagros que hizo Jesús están escritos en la palabra de Dios, en la Biblia, porque no cabrían, hermano. Entonces hay muchas cosas que existen en la cultura en la que vivió Jesús, en la que vivieron los primeros apóstoles, que no aparecen dentro de la Biblia, hermano. Entonces, pero es necesario conocer estas cosas, esos contextos, para poder dar una correcta interpretación a las palabras del apóstol Pablo. Y tú mismo te vas a dar cuenta, porque existe un respaldo bíblico y también un respaldo histórico que prueba que esto es verdad, que se han torcido y se han malinterpretado ciertas frases que habló el apóstol Pablo. Porque a veces cuando menciono que se han torcido y se han malinterpretado las escrituras, sobre todo el Nuevo Testamento, las personas como que me miran medio raro. Se sorprenden de que alguien pueda decir eso. E incluso me han dicho que cómo puede ser posible que los grandes eruditos de las escrituras hayan errado y no haber visto estas erróneas interpretaciones. Y lo que pasa es que como se han ignorado muchas cosas externas, como ya lo mencioné, que han sucedido fuera del cristianismo, para ser exacto, estas cosas sucedieron dentro de la cultura hebrea.
La misma cultura, pues, en la que nació Jesús, ¿verdad? Él nació, vivió y murió siendo judío. Él no nació siendo cristiano. Amén. Entonces, recordemos que en un principio, hermano, a esa comunidad de los primeros discípulos de Jesús, de Yeshua, el Mesías de Israel, fueron llamados, según está escrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles, fueron llamados la secta del camino. Oiga, una secta más de las muchas que ya existían en esa época dentro del judaísmo. Por ejemplo, existía la secta de los saduceos, la secta de los fariseos, la secta de los celotes, la secta de los esenios, etcétera, etcétera, etcétera. Eran muchas sectas que existían en esa época, hermano, dentro del judaísmo. Y esta secta del camino era una más. Ahora, ¿en qué se diferenciaba esta secta del camino de las otras sectas? Pues que esta secta del camino creían que Yeshua era el Mesías de Israel. Las otras sectas no veían a Yeshua como el Mesías de Israel. Pero esta secta del camino, hermano, ellos seguían guardando la ley de Moisés. Oiga, seguían guardando los preceptos, los estatutos, los mandamientos y las leyes de Dios. Creían que Jesús era el Mesías de Israel al mismo tiempo. Y ya después a esos discípulos en Antioquía de Siria se les empezó a llamar cristianos, a los cuales todavía se les enseñaba la ley de Dios dada a Moisés, se les enseñaba la Torá, y ellos iban cada día aprendiendo más de ella y poniéndolas por obra. Y ya con el paso del tiempo, estos discípulos, ahora llamados cristianos, pues se terminaron separando de su raíz judía, se dividieron y se hicieron dos religiones diferentes. Y entonces el cristianismo pues empezó a hacer sus propias leyes, sus propias fiestas, por ejemplo, allá en el concilio de Nicea del año 325, empezaron a hacer su propia interpretación de las escrituras, pero ignorando muchas cosas de la cultura a la cual habían sido dadas esas escrituras en un principio. Y por esa ignorancia es que se ha terminado por torcer y malinterpretar algunas de las cosas en las escrituras. Pero alguien se preguntará, pero ¿cómo puede estar tan seguro de que hay algunas cosas que se han torcido y se han malinterpretado en las escrituras? Bueno, porque para poder tomar una interpretación como válida y correcta, pues es necesario que esta interpretación no se contradiga con otras citas bíblicas. Y si existe alguna contradicción, entonces esa interpretación no es correcta. Porque las escrituras no se contradicen entre sí mismas. Y cuando pareciere que se están contradiciendo, es porque la interpretación que se le está dando es incorrecta. Porque sabemos que fue el mismo Dios el que inspiró a escribir toda la escritura, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento también. Así es que no hay contradicción en Dios. Y también tengo base bíblica para afirmar que la mayoría del pueblo cristiano se han torcido y se han malinterpretado algunas cosas de las escrituras, sobre todo las palabras del apóstol Pablo. Así nos lo deja saber el apóstol Pedro, que eso ya estaba sucediendo en su época, pero que desgraciadamente continúa sucediendo todavía. Las palabras de Pablo, del apóstol Pablo, se siguen torciendo y se siguen malinterpretando. Y vamos a ver por quiénes son los que hacen esto. Dice en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, casi en todas sus cartas, dice, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y entonces, ¿quién es alguien indocto? Bueno, alguien indocto es alguien ignorante. En este caso, alguien ignorante de las escrituras e ignorante en cuanto a la cultura a las cuales fueron entregadas estas escrituras, la cultura hebrea. Y como dije antes, por ignorancia se han terminado por torcer y malinterpretar algunas cosas en las escrituras. Tan es así, que no importa qué grado tengas en el cristianismo, puedes ser apóstol, puedes ser pastor, profeta, evangelista, maestro, pero si eres ignorante, si no tomas en cuenta
esa cultura a las cuales fueron entregadas las escrituras en un principio, si no tomas en cuenta contextos políticos, culturales y religiosos de la época, pues lo más seguro, lo más probable es que estés torciendo y malinterpretando algunas cosas en las escrituras. Recuerde lo que le mencioné al final del programa pasado. Este hombre, Roy Blizzard, ¿recuerda ese ejemplo que le mencioné? Este hombre en su testimonio cuenta que él había sido pastor por más de 30 años, pastor cristiano por más de 30 años. Él tenía, hermano, una colección de diplomas, de reconocimientos. ¿Por qué? Porque este hombre se había preparado mucho. Tenía posgrados, había estudiado en muchas universidades, muchos institutos teológicos, pero al final, cuando él se dirigió a estudiar historia bíblica a la Universidad Hebrea de Jerusalén, él dice, en su testimonio, dice que en las primeras 2 semanas se dio cuenta que no sabía nada. ¿Por qué él terminó diciendo esto? ¿Por qué? Porque antes no había tomado en cuenta, hermano, contextos políticos, culturales y religiosos de la época. Entonces, sin ese conocimiento le daba una otra interpretación a lo que leía. Pero una vez que se toman en cuenta, que se conocen esos contextos, hermano, se le puede dar una correcta interpretación a las palabras que están escritas en el Nuevo Testamento. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, entonces, pero al ignorar estas cosas, hermano, se puede llegar hasta pensar que las personas que al menos tienen un poco de conocimiento de esa cultura y que le dan otra interpretación diferente a estas escrituras, pero que esta interpretación que ellos le dan no se contradice con otras citas bíblicas, sino que están en común acuerdo. Y entonces se piensa que estas personas que ahora les están siguiendo un evangelio diferente, es más, así he sido acusado yo mismo, solamente porque estamos presentando una interpretación diferente, se piensa que estamos siguiendo un evangelio diferente, pero no, hermano. Como mencioné en un estudio pasado que tuvimos en la iglesia, les decía a los hermanos, mire, si alguien cuenta alguna cosa que es mentira, pero si la repite 100 veces a un grupo de personas, esas personas van a creer que eso es verdad, aunque sea mentira. Pero si alguien viene con otra interpretación diferente, que esa interpretación es verdad, pero como ya se está acostumbrado tanto a la mentira, se piensa que esa verdad ahora es mentira. Como lo que hemos estado manejando aquí, hablando mucho de eso, ¿no? De la muerte y resurrección del Señor. Se nos ha enseñado que Cristo murió un viernes por la tarde y resucitó un domingo por la mañana, y eso lo hemos creído como si fuera una verdad absoluta. Millones de creyentes alrededor del mundo creen en eso. Pero basado a lo que está escrito en la bendita palabra de Dios, nos damos cuenta de que eso es mentira, hermano. Porque de viernes por la tarde a domingo por la mañana, ¿cuántas horas hay? 36. Mas sin en cambio, lo que el mismo Jesús dijo acerca de su muerte y resurrección, dijo que su cuerpo iba a estar en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches no son 36. A nosotros nos han enseñado que 24 más 24 más 24 son 36, pero no, hermano. Toma tu calculadora y haz la cuenta. 24 más 24 más 24 son 72. Eso es verdad. Pero sin en cambio hemos creído en una mentira. Esa mentira se nos ha sido enseñada por mucho tiempo y pensamos que es verdad. Pues lo mismo sucede con otras partes de las escrituras. Lo acabamos de leer en 2 de Pedro 3, 15 y 16, ¿va? Lo mismo sucede, dice, con otras partes de las escrituras. También se tuercen. Amén. Bueno, bendito sea el nombre del Señor. Aunque en realidad, hermano, si te pones a pensar, si es otro evangelio diferente, solamente que este evangelio es el mismo evangelio que Jesús, que Yeshua y los primeros discípulos vivieron. Porque si te pones a comparar las cosas que guardaban los primeros apóstoles, estos que caminaron con Yeshua, con Jesús, si te pones a comparar las cosas que ellos guardaban con las cosas que actualmente se guardan en la mayoría del pueblo cristiano,
te vas a dar cuenta que ya son cosas muy diferentes, totalmente diferentes. Nada que ver una con la otra. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues, ¿por qué se están guardando cosas diferentes? Porque se han malinterpretado las escrituras. Por eso, hermano. Entonces, si te pones a analizar eso, ¿cómo es que vivieron Jesús y los primeros discípulos con el evangelio que se vive actualmente entre la mayoría del pueblo cristiano? Pues va a suceder eso, que te vas a dar cuenta inmediatamente, hermano, que ahora es un evangelio totalmente diferente. Y solo te voy a dar algunos ejemplos para que veas que esto es así. Jesús, Yeshua, y sus primeros discípulos, ellos guardaron el séptimo día como día de reposo que había sido establecido por el Padre desde un principio. Ahora, ¿qué día de reposo se guarda en el cristianismo actualmente? Pues ya no es el del séptimo día. En su mayoría, hay algunas sectas, hay algunas denominaciones que guardan el séptimo día. Pero ahora en su mayoría guardan el primer día de la semana, domingo, obedeciendo así ahora al mandamiento de un hombre, de Constantino, como ya lo hemos venido enseñando, ¿no? Por eso domingo quiere decir día del sol, ¿no? En inglés, Sunday, día del sol. Ahora, Jesús y sus primeros discípulos, ellos guardaron el mandamiento de Dios que se encuentra escrito en Levítico 11 y Deuteronomio 14, donde dice que el Señor prohibió a su pueblo comer carne de cerdo, prohibió comer mariscos. Pero ahora, ¿por qué en el cristianismo ya no se obedece más este mandamiento de Dios? Sino que ahora ya se comen cerdo, carnitas, jamones, etcétera, mariscos, ostiones, langostas. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque ahora ellos creen, hermano, que Dios ya cambió. Aunque la Escritura dice que Dios no cambia. Porque ahora ellos creen que Dios se equivocó. Cuando la Escritura dice que Dios es perfecto y que no comete errores. Y esto sucede, ¿por qué? Porque se han torcido y malinterpretado algunas cosas en las Escrituras, porque no hay otra explicación. Y a lo largo de este estudio, de este capítulo 2, hermano, tú mismo te vas a poder dar cuenta de que esto es así. Aunque yo sé que esto va a ser muy difícil para algunas personas, el poder aceptar que han vivido por muchos años equivocados creyendo en algo que no es verdad. A mí mismo ya me ha pasado varias veces, hermano, por propia experiencia te lo digo, que no es nada fácil de aceptar. Pero si es la misma palabra de Dios la que nos está mostrando que esto es así, pues entonces no hay para dónde hacernos. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene la razón. En Romanos 3:4 dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Oiga, entonces vamos a empezar por establecer algunos fundamentos en este capítulo 2, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver quién tiene la autoridad de transmitir la Torá, la ley de Moisés. En estos capítulos, el apóstol Pablo está contando cómo es que él entendió este mensaje, cómo fue que a él le fue dada esta revelación, porque recordemos que el apóstol Pablo, hermano, él era un erudito, él era muy estudioso de las Escrituras. Solamente que uno a veces piensa que el apóstol Pablo solamente era experto en lo que está escrito en la ley de Moisés, la ley escrita. Pues no solamente en la ley escrita, hermano. Porque para esa secta de los fariseos, a la cual pertenecía el apóstol Pablo, hermano, aparte de la ley escrita, ellos también tenían la ley oral. Esta ley oral que se ignora de su existencia en la mayoría del pueblo cristiano. Yo, por ejemplo, hace años, hermano, cuando yo inicié con esto y escuché por primera vez la ley oral, dije, ¿qué es eso? La Torá oral, ¿qué es eso? Yo nunca lo he escuchado. Y en esa misma situación se encuentran millones de creyentes, hermano, desconociendo estas cosas que son fundamentales en la cultura hebrea. Entonces, dice que fue un proceso para él y dice que pasó alrededor de 17 años para ser capaz de entender este mensaje. Y estamos hablando de una persona que conoce las Escrituras como no muchos. Pero vamos a Gálatas capítulo 2, verso 1. Dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito.
Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Verso 3 dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Oiga, voy a dar el número de teléfono, lo olvidé dar al principio, por si alguien desea contactarnos después del programa, lo puede hacer al 323-595-6357, 323-595-6357. También tenemos una iglesia en Tijuana. Si alguien nos está escuchando desde México, puede comunicarse en Tijuana con la copastora Marta al 664-471-0233, 664-471-0233. Entonces, leímos, regresando a Gálatas 2, dice, leímos que Tito era griego. Oiga, o sea, Tito no era un israelita. ¿Ah? Y aquí vemos que el apóstol Pablo andaba predicando entre los gentiles, pero el apóstol Pablo dice que él no lo obligaba a circuncidarse, o sea, no obligaba a Tito a circuncidarse. Pero eso no quiere decir que Tito no se haya circuncidado. ¿Ah? Y aquí entra un tema muy importante, que de hecho es uno de los temas centrales de esta carta, el tema de la circuncisión. ¿Y qué es la circuncisión? ¿En qué consiste la circuncisión? ¿Ah? ¿En dónde se instituyó la circuncisión y a quién se le instituyó esta circuncisión? ¿Ah? O sea, ¿quién fue el primer hombre a quien se le dijo que tenía que circuncidarse y de ahí en adelante toda su descendencia? Pues fue a Abraham, ¿ah? Y a su descendencia. ¿Pero por qué se le dijo eso? ¿En señal de qué tenía que ver la circuncisión? En señal del pacto. ¿Ah? Y vea lo que dice en Génesis capítulo 17, verso 1 en adelante. Dice: era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, Abraham en hebreo. Dice: porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Verso 8, Génesis 17, 8 dice: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Verso 10 dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Entonces, si una persona gentil, una persona extranjera, que no fuera israelita, quería convertirse a la fe del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pues tenía que circuncidarse. En el caso de las mujeres no era necesario, solo era un mandamiento para los hombres. Y a partir de ese momento, después de que se hacía la circuncisión, ya era un miembro de la familia de Israel y estaba obligado a guardar toda la ley dada al pueblo de Israel. Entonces, si esa era la manera de hacerse hijo de Dios, digámoslo así, el término de hijo de Dios es que vas a estar en una relación de obediencia con Dios.
Todos los seres humanos son criaturas de Dios, ¿verdad? Pero para ser hijo tienes que tomar una decisión. Entonces, si el mandamiento de la ley para convertirse en hijo de Dios era el pacto de la circuncisión, ¿cómo es que el apóstol Pablo aquí está hablando que él no obligó a los gentiles a circuncidarse? Y en este caso dice que no obligó a Tito. Si este era el paso que tenían que dar para pasar a ser parte del pueblo de Israel, ¿no? ¿Cómo es que aquí el apóstol Pablo empieza a tomar estas decisiones? Bueno, pues vamos a ver que hay muchas razones por qué el apóstol Pablo decidió no circuncidar a Tito. Recordemos una vez más que en la época del apóstol Pablo, hermano, el hecho de que él circuncidara a Tito implicaba convertir a Tito al judaísmo de la época, oiga, al judaísmo rabínico. Esa era la implicación. Llevar a cabo una circuncisión era, ya no eres gentil, ya no eres griego, te convertías en un judío y miembro del pueblo de Israel. De hecho, la circuncisión consiste en cortar el prepucio del miembro varonil. Prepucio en hebreo se dice orla, que significa barrera. Entonces, la circuncisión en la carne, en el caso del varón, que es la cabeza del hogar, es el encargado de transmitir la fe a su familia. El corte del prepucio, espiritualmente y simbólicamente hablando, representa el echar fuera de uno lo que limita. Y considerando que se encuentra en el miembro varonil, tiene que ver con las pasiones instintivas del varón, del ser humano. Entonces, si Abraham es llamado a hacer un pacto con Dios y ser guiado por la espiritualidad, ¿qué implicaba el pacto de la circuncisión? Pues que iba a hacer a un lado sus pasiones, sus instintos humanos carnales. No quiere decir que iba a hacer a un lado todos sus instintos, sino que iba a subyugar la parte instintiva a las cosas del espíritu, que iba a poner en primer lugar la vida espiritual y en segundo lugar la vida en este mundo, la vida instintiva. Esto es en esencia la circuncisión. Entonces se le dice a Abraham que se circuncide y de ahí en adelante toda su descendencia, y se debía hacer al 8º día de nacido. Ahora, después en la época que Dios sacó a su pueblo de la tierra de Egipto, Dios instituye que si alguien quería ser parte del pueblo de Israel y salir de Egipto y celebrar la Pascua, pues tenían que hacer lo que decía la ley, que tenían que circuncidar a cada varón, y de esa manera ya eran parte del pueblo de Israel. De manera que circuncidarse, cuando fue instituido en el tiempo de Moisés, la implicación que tenía era hacerse miembro del pueblo de Israel, ser parte del pueblo de Israel. Entonces dice que el apóstol Pablo andaba predicando entre los gentiles, pero también dice que no obligó a Tito a circuncidarse. No dice en ningún lugar que Tito no se hubiera circuncidado. Lo que dice es que Pablo no lo obligó a circuncidarse. Entonces, la primera pregunta que nos debemos hacer es la siguiente: ¿es posible obligar a alguien a circuncidarse? ¿Es posible obligar a alguien a que se convierta? ¿Eso lo podemos hacer o tiene que ser una decisión personal de cada uno? Pues es una decisión personal, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es toda la controversia y el conflicto de la circuncisión? Bueno, lo vamos a ver más adelante en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero ahorita vamos a seguir leyendo en Gálatas 2:3. Dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Y aquí se van a introducir dos conceptos muy importantes dentro del entendimiento de la teología cristiana, que es la libertad y la esclavitud. ¿Qué es la libertad, hermano, y qué es la esclavitud? ¿Qué es para la mente hebrea, para la mente del apóstol Pablo? ¿Qué es libertad y qué es esclavitud? ¿De dónde creen que lo extrae el apóstol Pablo? ¿Qué significa estar en libertad y qué significa estar en esclavitud? Pero antes de que veamos eso, vamos a ver que para lo que el apóstol Pablo está escribiendo aquí, el circuncidarse, el aceptar que tenía que circuncidar a Tito, era de alguna manera reducirlo a esclavitud. Pero, ¿cómo que reducirlo a esclavitud? ¿A qué se refiere esto? Bueno, vamos al contexto de la circuncisión a los gentiles. ¿Y cuál es el capítulo en el que se habla de la circuncisión a los gentiles? El decreto que se tomó para los gentiles de que si se circuncidaban o no se circuncidaban. ¿En dónde se tomó la decisión de no circuncidar a los gentiles? Es decir,
de no convertir al judaísmo a todos los gentiles que estaban acercándose a la fe hebrea, en donde se tomó la decisión de no circuncidarlos por el momento, en Hechos 15, donde se da el primer concilio en Jerusalén. Y vamos a entender este tema de la circuncisión. Hechos 15:1 dice: entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pero esta palabra rito, hermano, es clave, es muy importante, porque fíjese cuál es el tema de este concilio que se toma ahí en Jerusalén. Este concilio sucedió alrededor del año 50. Este decreto apostólico que se toma respecto a los gentiles. Dice que venían algunos de Judea y muchos gentiles, muchos extranjeros, estaban acercándose a la fe hebrea y estaban creyendo que Jesús, que Yeshua, era el Mesías de Israel. Los apóstoles empezaron a recibir a muchos de estos gentiles y entonces empezó a haber una alarma ahí en Jerusalén. ¿Por qué creen ustedes que a los judíos de Judea, de Jerusalén, les importaba tanto que un montón de gentiles estuvieran asistiendo a las sinagogas? Porque ¿en dónde se enseñaba en aquellas épocas las escrituras? En las sinagogas, hermano. O sea, la fe relacionada con el Mesías de Israel es una fe de las sinagogas. El judaísmo era el que enseñaba acerca del Mesías de Israel, porque en esa época todavía no existían las iglesias como las conocemos actualmente. Entonces, póngase a pensar en esas sinagogas de aquella época, sinagogas cuyos miembros pues estaban muy enojados o no queriéndose relacionar con gente que no era judía, porque la misma Torá prohíbe los matrimonios mixtos, no permite que una persona israelita se case con otra no israelita. Está prohibido por la Torá. Tienen que mantener la fe, no unirse en yugo desigual. Entonces, imagínate qué pasaba en las sinagogas en donde de repente se empezó a decir: el Mesías de Israel ya vino. Y empezaban a predicar y se empezó a correr la voz de que el Mesías de Israel ya había venido, y de repente un montón de gentiles empezaba a acercarse a las sinagogas junto con sus hijos, y que en esa época tenían muchos hijos. Entonces, ¿qué piensas que hacían las familias judías de abolengo? Y que ven que un montón de gente extranjera, de gente gentil, venían a las sinagogas, y que de repente los hijos de estos empezaban a coquetearle a sus hijos judíos, o las hijas, ¿no? A esos judíos de nacimiento. Por ejemplo, ¿qué creen que sentían? ¿Qué creen que pensaban estos judíos ver eso, hermano? Que podían darse que un joven judío se enamorara de una joven gentil. No, pues si hasta yo, que no soy judía, si yo veo a mi hija que trae un pretendiente que no es creyente, anda en pasos no muy buenos, ¿a poco no voy a, como dicen la mala palabra, respingar, ¿no? Claro. No voy a hacer algo. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque, hermano, ya el pueblo de Israel tenían ciertos antecedentes. De hecho, en la época del Imperio Griego hubo mucha asimilación. O sea que se casaban gente judía con gente gentil. Ya había habido mucha asimilación. Pues también en la época del sacerdote Esdras empezaron a casar con gente extranjera, y eso trajo muchos males a la nación. Debido a que ellos ya tenían una historia de unirse con extranjeros, pues ya estaban muy escépticos, estaban muy herméticos en aceptar unirse con extranjeros. Entonces, pues llegó el momento en que no sabían qué hacer con esta gran cantidad de gentiles que estaban llegando a la fe hebrea. Pero aquí cabe aclarar algo muy importante, y es que mucha gente piensa que los gentiles empezaron a llegar a las sinagogas del siglo I porque el apóstol Pablo los estaba trayendo, pero eso no es así, mi hermano. Y se cree esto porque no se conoce lo suficiente sobre la cultura judía de la época. Pero de hecho, ya había gentiles asistiendo a las sinagogas judías antes de que apareciera el apóstol Pablo en escena. Por ejemplo, en Hechos 10 nos relata, ¿no?, del centurión romano llamado Cornelio. Él era un gentil, hermano, pero también leemos ahí que era un temeroso de Dios, ¿verdad? Ya estaba queriendo convertir. Sí, él ya estaba asistiendo a una sinagoga judía.
Solamente que todavía no había tomado la decisión de convertirse al judaísmo. Es decir, no había tomado la decisión de circuncidarse todavía. Por eso es que se le llamaba temeroso de Dios. Esto es algo que muchas veces se ignora en la mayoría del pueblo cristiano. Porque en el siglo I, ¿a quién se le llamaba temeroso de Dios? De hecho, en las sinagogas judías hay 3 áreas donde se sientan las personas que llegan. En las sillas de enfrente, en el área de enfrente, ahí se sientan los judíos de nacimiento. Nadie más se puede sentar ahí, solo judíos de nacimiento. En las sillas, en la parte de en medio, ahí solamente se sientan los prosélitos. ¿Quiénes son los prosélitos? Gente gentil, pero que ya se había convertido al judaísmo, ya se habían circuncidado en una edad adulta. A eso se les llama prosélitos. Y junto a la puerta, en esa área de sillas que está junto a la puerta, ahí se sentaban aquellos, y se siguen sentando, aquellos gentiles que están ahí escuchando, que asisten en cada día de reposo a escuchar lo que se enseña de la ley de Moisés, pero que estos todavía no toman su decisión de convertirse al judaísmo. Todavía no se han circuncidado. A estas personas que se sientan en esa área junto a la puerta se les llama temerosos de Dios. Ahí es donde se sentaba Cornelio, el que nos relata en Hechos 10. Bendito Dios. Entonces, ya cuando el apóstol Pablo llega predicando que el Mesías ya había venido, es cuando se corre la voz, hermano, se corre la noticia y empiezan a llegar multitud de gentiles. Al apóstol Pablo, el apóstol Pablo decirles: vengan, ustedes son parte del pueblo de Israel y el Mesías ya los salvó, porque ya aprendimos quiénes eran estos gentiles para el apóstol Pablo. Para el apóstol Pablo esos gentiles pues no eran simples gentiles, para el apóstol Pablo eran gentiles camuflajeados, o sea, ya tenían una apariencia de griegos, pero eran israelitas asimilados. Como ahora, ¿verdad? Ya tenemos con la cara de latino de otros países, ¿no? Oh, sí, claro, porque sabemos de que la casa de Israel, que son las 10 tribus del norte, iban a ser sembradas, ¿en dónde? Entre todas las naciones. Entre todas las naciones de la tierra. Entonces, exactamente. Entonces ya no parecemos israelitas, exactamente. Ya mexicanos. Ya. Entonces, el apóstol Pablo les empieza a decir a todos estos gentiles: ustedes ya no son extranjeros. Ustedes son coherederos de los santos, herederos de las promesas y miembros de la familia de Dios. Ustedes son parte del pueblo de Israel, ¿verdad? Lo que está escrito en Efesios 2:19. Vénganse, siéntense, pasen. Y él empieza a invitar. Pero ¿qué creen que hacían las autoridades cuando veían que el apóstol Pablo estaba invitando a todos estos gentiles? ¿Qué creen que pensaban las autoridades de aquella época? Yo creo que decían: ¿qué le pasa a Pablo? ¿Por qué está trayendo gentiles? Incluso le acusaban de estar metiendo gentiles al templo. Y la razón por la que el apóstol Pablo hacía esto era porque él pensaba que la restauración del reino de Israel, hablada por los profetas, estaba a punto de suceder. ¿Qué quiere decir la restauración del reino de Israel, hermano? Pues los que hemos estado siguiendo estos estudios, hemos aprendido ya un poco acerca de la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Historia que en la mayoría del pueblo cristiano desconocen. ¿Qué sucedió con ese reino de Israel que estaba conformado por 12 tribus? Pues en la época de Roboam, el hijo de Salomón, ese reino fue dividido en 2 reinos. Reino del norte y reino del sur. Reino del norte, 10 tribus. Reino del sur, 2 tribus. Reino del norte establecieron su capital en Samaria. Gobernó sobre ellos Jeroboam. Reino del sur, 2 tribus, Judá y Benjamín. Gobernó sobre ellos Roboam, el hijo de Salomón, y establecieron su capital en Jerusalén. Ahora, hemos aprendido y le hemos seguido las pistas a estos 2 reinos. ¿Qué pasó con estos 2 reinos? Las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivos a Siria, al alejarse de Dios, de guardar los mandamientos, de guardar la ley de Dios. Dios permitió que fueran llevados cautivos a Siria. Y de ahí de Asiria, hermano, de ahí, pasado el tiempo, los años, se cumplió lo que dijo el profeta Amós 9:9. He aquí yo haré que la casa de Israel, casa de Israel, ese es el nombre que recibieron las 10 tribus del norte, sea zarandeada en todas las naciones de la tierra. Eso fue lo que sucedió, hermano.
Así es. Entonces, pero la profecía, hermano, dice que Dios va a restaurar el tabernáculo caído de David. O sea, que Dios va a volver a unir en un solo reino a esas dos casas, a la casa de Israel y a la casa de Judá. Oiga, ¿eh? Y el encargado de llevar a cabo esa misión es el Mesías. Entonces, Pablo pensaba que en su época, porque incluso cuando Jesús se fue, ascendió al cielo, ¿qué le preguntaron sus discípulos? ¿No restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Oiga, sí, estaba claro para todos, hermano, para los discípulos, que el Mesías era el encargado de volver a restaurar el reino a Israel, de volver a juntar a las 12 tribus en un solo reino. Por eso le preguntaron, se les hizo raro, ¿cómo que ya te vas y no vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? ¿Y qué contestó Jesús? Pues no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. O sea, el Padre es el único que sabe cuándo se va a llevar a cabo esa restauración. Sí, el encargado de llevar a cabo esa restauración es el Mesías, pero el Mesías está subordinado a lo que diga el Padre. En el momento el que diga el Padre, Él viene y restaura el reino de Israel. ¿Ah? Fíjese, y cómo han malinterpretado de que es uno solo, ¿no? ¿Un solo reino? No, de que Jesús con el Padre. Con el Padre es uno solo, ¿ah? De que son la misma persona, porque uno solo significa diferente, ¿ah? Porque cuando dice que cuando el varón y la esposa se unan, serán uno. Uno solo. ¿Ah? No, entonces ya no son como, entonces deja de existir una persona o la otra, no. Están en un mismo sentir. Sí. Entonces eso es lo que se ha malinterpretado también ahí. Sí, exactamente. Amén. Entonces él como si fuera él el mismo, tendría que saber cuándo se va a restaurar el reino. Exacto. Ya están en un mismo sentir. Están en el mismo sentir. Amén. O sea, había una sección dentro del templo en Jerusalén en donde estaba prohibido que entraran los gentiles. Y por ahí algunos vieron al apóstol Pablo con gentiles y pensaron que los estaba introduciendo al templo. Ese era todo un grave problema. ¿Ah? Entonces, el problema en esa época era, ahí en el concilio de Jerusalén, en Hechos 15, ¿qué vamos a hacer con todos estos gentiles que están llegando a la fe? Y aquí está la solución, miren. Hechos 15:1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, no pueden tener salvación si no se circuncidan conforme al rito de Moisés. Ahora, aquí vamos a ver esta palabra rito, hermano. ¿Ah? Porque es una palabra clave en el diccionario Strong's. O sea, como ya lo he dicho en muchas ocasiones, ¿ah? Qué bueno hubiera sido para nosotros que el Nuevo Testamento hubiera sido escrito en español originalmente, ¿ah? Pero no, se cree que fue escrito en griego. Entonces debemos de buscar qué palabra original griega fue usada para rito, ¿ah? Porque es clave, hermano, y aparece en el diccionario Strong bajo la palabra G1485, que es la palabra ethos, que significa hábito, costumbre, manera, tradición. Oiga, entonces estos que venían de Judea les estaban diciendo, si no se circuncidan conforme al hábito, conforme a la costumbre, conforme a la manera, conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Como pueden ver, el tema, hermano, no es la circuncisión en sí, sino que el tema es la tradición de Moisés. Ahora, ¿cuál tradición, te preguntarás? ¿Cuál costumbre? ¿Acaso en la Torá, acaso en la ley de Moisés, dice cómo se debía de hacer la circuncisión? Pues no, hermano, ya lo leímos en Génesis 17. ¿Ah? ¿Cómo se le ordenó a Abraham? A Abraham solamente se le dijo, te vas a circuncidar, tú y tu descendencia después de ti, y es todo. Vas a cortar el prepucio, es todo. No le dijo cuánta cantidad de prepucio, ¿ah? Ni cómo lo tenía que hacer. ¿Ah? No le dijo, te vas a tener que ir a internar una semana, te van a tener que poner anestesia. No le dijo nada de eso, ¿va que no? No, pues no. Ahora, no dice nada de eso, hermano. Solo dice que debe hacer la circuncisión, pero no el cómo. Pero, ¿qué sucedió? Bueno, lo que sucedió es que con el tiempo, hermano,
se empezó a desarrollar un procedimiento quirúrgico de cómo se debía hacer la circuncisión, y esto incluso causó controversias rabínicas de cómo se debía hacer la circuncisión de una forma correcta, y se empezaron a hacer tradiciones. Y algo que históricamente está documentado en el libro de los Macabeos, el libro de los Macabeos no se encuentra dentro del canon cristiano protestante, se encuentra dentro del canon católico. Ahí sí están esos libros de los Macabeos. Se cree que son libros apócrifos, pero mire, al tomarlos en cuenta, hermano, podemos entender muchos acontecimientos históricos. Ahí, por ejemplo, aparece algo, hermano, que sucedió en la época del Imperio griego. Oiga, los griegos, allá con Antíoco IV Epífanes, por ejemplo, tal vez alguien lo ha escuchado ese nombre, Antíoco IV Epífanes. Bueno, los griegos, que eran súper admiradores del cuerpo humano, de hecho ellos fueron los creadores de los gimnasios, ellos admiraban el cuerpo humano. Entonces, para ellos, el hecho de que los hebreos se circuncidaran era absurdo, que se cortaran un pedazo de piel. Era algo de culturas atrasadas para ellos. Durante la asimilación, durante el imperio griego, hermano, que sometieron al pueblo de Israel, los griegos establecieron muchos gimnasios en Israel. ¿Para qué? Pues para que sus soldados, hermano, no se quisieran regresar a su tierra, sino que ahí tenían todo. Y había una peculiaridad, que en esos gimnasios entraban desnudos. Entonces, para un judío, pues, al entrar desnudo a un gimnasio, pues era evidente su circuncisión, ¿no? Exacto. Y entonces, pues, se empezaban a mofar de ellos, a burlar de ellos. Como le digo, para un griego era de culturas atrasadas que alguien se tuviera que cortar un pedazo de piel. Entonces llegó un momento en que los griegos empezaron a imponer su cultura e incluso trataron de unificar a todos los imperios bajo el gobierno de Alejandro Magno. Y llegó un momento, después de la muerte de este hombre, que uno de sus generales, que ya mencioné su nombre, Antíoco IV Epífanes, quiso controlar al pueblo judío para asimilarles y quitarles los rasgos de su identidad. Por ejemplo, les prohibió la circuncisión de sus hijos. Les prohibió que siguieran guardando el día de reposo, el del séptimo día, el Shabbat. Les prohibió que siguieran celebrando, guardando las festividades bíblicas, las ordenadas por Dios, etcétera, etcétera, con el fin de asimilar a la nación de Israel. Pero como siempre, hermano, nuestro peor enemigo aquí es el tiempo. Vamos a continuar la próxima semana, hermano, porque es necesario establecer estos fundamentos, estas bases, para poder entender de una manera correcta lo que está escrito en la bendita palabra de Dios. Si no, hermano, no vamos a ser capaces si no establecemos estas bases, estos fundamentos. Es muy, muy importante, hermano, conocer esto, porque es parte de la historia, cosas que muchas veces no se toman en cuenta. Por eso es que se termina por torcer y malinterpretar todo. Pero vamos a continuar la próxima semana. Mientras tanto, nosotros tenemos servicios en la iglesia los días miércoles a las 7 de la tarde y domingos a las 6. Para mayor información te puedes comunicar al 323-595-6357, 323-595-6357. Nosotros tenemos la iglesia en la ciudad de Canógapar. Llama para mayor información. También, si estás en el área de Tijuana, Baja California, México, puedes comunicarte con la copastora Marta al 664-471-0233, 664-471-0233. Y bueno, hermanos, acuérdense que si tienen alguna duda o pregunta, llame, no se quede con la duda y pues compartan ahí la información y que el Señor les bendiga, las guarde y escuchamos la próxima semana. Amén. Bendiciones. Bendiciones y hasta la próxima. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presentaron el programa Volviendo a las sendas antiguas. Si gustas visitar la iglesia, la dirección es
21614 Roscoe Boulevard, Canoa Park, California, 91304. Días de servicio, miércoles 7 p.m. y domingo 6 p.m. Para más información o peticiones de oración, favor de llamar al 323-595-6357. 323-595-6357. Gracias por su sintonía.